Saludos, apreciado a todos y a cada uno. En este momento, el mensaje que les quiero compartir es la ley del diezmo. Para todo aquel que me esté escuchando, le invito a coger una Biblia, un papel y una pluma. Y de esa manera poder ir anotando todos aquellos mensajes bíblicos que se nos van a ir presentando. No sin antes pedirle este tiempo a nuestro Padre Celestial que nos dé su dirección, que Él nos permita poder llegar al que esté escuchando este texto bíblico. Y que no sea el hombre, sino que a la luz de la Biblia vamos a ir hablando. Este tema que es bastante controversial. Padre Jehová, soberano Dios, Cristo Jesús, en tu nombre lo pedimos, dando tu dirección. La sabiduría que venga de lo alto, Señor. En el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo lo pedimos. Amén, amén. Primeramente, apreciados, para hacerle una introducción. En la actualidad, el diezmo que hoy se pide es correcto. Dios demanda que debemos diezmar en la actualidad o ya fue abolido. ¿Para quién era este diezmo? ¿Era que se diezmaba en el tiempo de la ley o para la nueva administración de gracia? Le dejo esa pregunta, apreciado. Pero aquí, a la luz de la Biblia, lo vamos a ir entendiendo. Primero, ¿qué era lo que se diezmaba? ¿Era dinero o era alimento que haya para el alfolí? Alimento que haya para el levita, para el huérfano, la viuda, el menesteroso y todo. ¿Cuántas veces a la semana o cada mes o cada año tenías que llevar los diezmos? A la luz de la Biblia lo vamos a ver, apreciado hermano. No va a ser aquí que nos sacan un texto bíblico por ahí fuera del contexto, es que nos piden en los tiempos de hoy ese diezmo. No es así. La iglesia primitiva, tú no lo vas a encontrar a Pedro, a Pablo, a Juan pidiendo diezmo cuando ellos predicaban. Ya lo vamos a ver aquí a la luz de la Biblia. Sí es bíblico llevar un diezmo, pero en el Antiguo Testamento ese era que tenía que suceder. Pero lo vamos a ver aquí, apreciados hermanos. Primeramente, de alguna manera yo voy a preguntarte, ¿qué significa la palabra diezmo? Ya todos lo sabemos, es la décima parte, un décimo del producto de la tierra consagrada y apartada con propósitos especiales. La dedicación de un décimo a Dios fue reconocido como un deber antes de la época de Moisés. En Génesis 14:20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. También en la antigüedad, la gente, para hacer una pequeña introducción, la gente hacía guerras y conquistaban a otros pueblos. Pero esta no era la intención del patriarca Abraham. Abraham lo único que quería era conquistar o poderlo traer a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado los reyes estos. Entonces Abraham lo único que hizo fue tratar de coger su gente, conquistó a estos reyes y trajo de vuelta a Lot, su sobrino, con su familia. Y ellos, una vez que estaba, fue cuando vamos a ver en Hebreos 7, del 1 al 6, es cuando Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec. Y figúrense ustedes que aún Lot se regresa nuevamente al pueblo de Sodoma, o sea que no entendió la lección. Hebreos 7, del 1 al 6, el sacerdocio de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios.
permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mantenimiento de tomar del pueblo los diezmos de la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Podemos aquí hacer una pequeña ilustración para la palabra relevada de cómo Melquisedec era una sombra y un tipo y figura de Jesús, a quien se establecería un pacto sacerdotal sin genealogía, un sacerdocio que permanece para siempre. El hecho de que Abraham honró a Melquisedec entregándole los diezmos del botín simboliza el honor que Jesús merece de todos nosotros. Los nombres Rey de Justicia y Rey de Paz simbolizan a Jesús en su carácter y ministerio. Jesucristo es eterno, es el alfa, el omega, es el principio y el fin. También podemos ver el otro personaje apreciado. Aquí Jacob. Jacob, ¿qué hizo? Diezmó, pero haciendo un voto, como lo vamos a ver en número 18, del 21 al 28. He aquí, yo he traído a los hijos de Levi todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven el ministerio del tabernáculo, del testimonio. No llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no llevarán pecado, por lo cual mueran para los levitas el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarían su iniquidad. Los estatutos perpetuos por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad el servicio de los diezmos. Entre ellos los hijos de Israel poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablará a los levitas. Les dirás, cuanto tomaréis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, ellos por vuestra heredad, vosotros poseeréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová, el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestras ofrendas como grano de la era y como acopio del lagar, así ofreceréis vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar, ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubiereis recibido de los hijos de Israel. Y daréis de ello la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Podemos entender aquí que los levitas se dedican enteramente al servicio de Dios. Ellos no labraban la tierra, ellos no tuvieron heredad. De los 12 hijos de Jacob, solamente los 11, eran 12 de los 12 hijos de Jacob, 11 labraban la tierra y los levitas no, servían solo al sacerdocio. Pero aquí vamos a ver a la luz de la Biblia, era verdaderamente el servicio para el Señor. Estaban en el holocausto, la preposición de los votos, todos los diezmos. Recordemos que no era un solo diezmo, eran varios tipos de diezmos apreciados. Hoy en día pues se pide mucho el diezmo, pero hay que ver si estamos en la ley o estamos en la gracia del Señor. El sostenimiento de los levitas enseña que el pueblo de Dios debe ser fiel, traer los diezmos para mantenimiento del ministerio. ¿A qué se refiere esto? Al que el servicio de los levitas no tenían heredad y ellos tenían que, los 11 tribus, los hermanos de los levitas tenían que llevar todos los diezmos. No había alimento. ¿Cuál era el alfolí? El alfolí era el lugar grande donde tenían que llevar todo tipo de alimentos para que haya comida para el levita, y más adelante lo vamos a ver, para el huérfano, la viuda, el menesteroso, el forastero y todo aquel pobre que habitara en la población de cada uno. Te voy a compartir, apreciado, en el Deuteronomio 12, 5 al 7, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para la habitación, allí buscaréis y allí hallaréis.
y allí llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestro diezmo y ofrenda, elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestra ofrenda voluntaria y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. 7. Y comeréis allí delante de Jehová, vuestro Dios, y os alegraréis vosotros, vuestras hijos, hijas, los siervos, la sierva, el levita que no tenía parte ni heredad. Entonces allí ya podemos ver que este levita servían completamente a la obra del Señor. En la historia de Israel, Dios elegiría Jerusalén para el lugar que en el templo sería construido. Los israelitas debían ir allí para adorar a Dios, llevando los holocaustos. Esto significa ofrendas completamente quemadas en la era de una manera mostrar dedicación total, completa a Dios. Era un sacrificio voluntario, sacrificio. Esto se refiere a una ofrenda parcialmente quemada, parcialmente consumida. Era ofrenda por pecado, de paz, de acción de gracia. Diezmo. El diezmo era la manera que Israel apoyara a los sacerdotes, a quienes no se les dio tierra ni heredad, ofrenda elevada de las cosas de los sacerdotes. A quienes no se les dio la heredad, ofrenda. Ellos se refieren a un sacrificio donde parte del animal se despedazaba, elevada para que se la comieran los sacerdotes. Y comeréis allí delante de Dios. Imaginémonos, apreciado. Entonces todo esto, lo que acabamos de mencionar, era lo que se servía. Ellos eran una completa dedicación al Todopoderoso. Entonces estos levitas sí que servían al 100%. Pero después no había alimento, se enfriaron. No había alimento en el alfolí, alimento, no de dinero, sino alimento para comer. En Deuteronomio 12, 11 y 12 también tenemos otra explicación. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner allí su nombre, allí llevaréis todas las cosas que os emano. ¿Y qué nomás era? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y ofrendas elevadas de vuestras manos, escogido, y las ofrendas elevadas de vuestras manos y los escogidos de vuestros votos que hubierais prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vosotros y vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que estuviera en tus poblaciones, por cuanto ellos no tenían heredad en Israel. El lugar señalado sería Jerusalén, apreciado. Un lugar antes de esto, Israel debía adorar en un lugar debido, en el único lugar para sus holocaustos. Allí allí tenía que sacrificarse todo estos tipos de ofrenda elevada de todos los israelitas, los 11 tribus de Jacob que labraban la tierra. Los demás sacrificios, los diezmos y las promesas, los diezmos de alimentos que trajeran delante del Señor, tenían que ser comidos en el lugar. Vosotros y observe cómo todos en la familia, incluidos los siervos y las siervas, o sea que absolutamente todo era alimento para que haya comida, para que coma el huérfano, la viuda, el menesteroso, y las ofrendas que hacían. Recordemos que estas 11 hijos de Jacob eran completamente dedicados a laborar la tierra, y ellos lo único que se servían era que llevar todo para que haya alimento para la casa del Señor. Por eso que, viendo la actitud de que esto era bastante, que a lo mejor ya el Señor lo conoce todo, envió la ley del diezmo. Miremos ahora cómo era un verdadero diezmo. En Deuteronomio 14, del 22 al 29. La ley del diezmo: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. ¿Cada cuánto tenías que llevar, apreciado hermano? Cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiera para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová todos los días. Y el camino, si fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y darás allí el dinero
por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que deseares, y comeréis allí, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no desamparará, ¿a quién? Al levita que no tenía parte ni heredad, ni al huérfano, ni a la viuda, ni al menesteroso, ni a nadie. Por lo cual, apreciado, ahí ya está la explicación. O sea que no era dinero que teníamos que llevar cuando se pide el diezmo, es alimento, para que haya alimento en el alfolí del Señor. La palabra cuando dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año. Esto quiere decir que no tiene que dejar de ser, o sea que tenía que cumplirse los holocaustos, los diezmos, las ofrendas, los votos, y no era un diezmo, los 3, 4 tipos de diezmos. Entonces todo esto tenía que ocurrir, era una vez al año, y después de 3 años tenían que devolverlo los levitas, ya no las 11 tribus, sino que los levitas. Jehová había prometido bendecir a su pueblo de una manera material si ellos le servían. De esta bendición deberían dar el diezmo o la 10ª parte al Señor. Y todas las cosas sagradas, ya vemos que aquí los levitas era que servían a las cosas sagradas del templo. Y de esta manera era bíblica, o sea que era algo verdaderamente que ellos estaban completamente entregados al servicio del Señor. Ellos tenían que llevar las ovejas, los bueyes, el vino y toda clase de bebida para comerlo delante del Señor. Y ahí tenía que estar el huérfano, la viuda, el levita que no tenía heredad ni nada. La verdaderamente y frialdad de los 11 tribus de Israel, que no había alimento, en 2 de Crónicas 31, 5 y 6, la negligencia de este deber era fuertemente reprendida por los profetas. Ahí el profeta Amós, en el capítulo 4, 4 y 5, nos deja una buena explicación. Aunque castigado Israel no aprende, como también el Señor envió a los profetas. Estos de aquí, estos profetas, es que ya se dirigieron al pueblo de Israel, en vista que ya no había alimento para el alfolí. El alfolí moderno ya es la cuenta de banco. Ya vamos a ver más adelante, apreciado. Miremos aquí Malaquías 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque todos vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces aquí ya podemos ver al profeta Amós, el profeta Malaquías, se dirigieron al pueblo de Israel, viendo que ya no había alimento. Entonces, ahora para una explicación, ¿por qué este último profeta? Primeramente entender que el profeta Malaquías es el último de los del Antiguo Testamento. Contiene las declaraciones proféticas de Malaquías, quien es enviado por Dios para reprender a su pueblo que estaba en una completa desobediencia. Ya no querían diezmar, ya no querían llevar los holocaustos, los sacrificios, los votos, absolutamente ya nada. No había alimento en el alfolí. El alfolí era un lugar grande, donde se llevaba todo tipo de alimento. Y había para todos los que acabamos de mencionar, para que comer el padre de familia, con la esposa, con los hijos, con la hija, con el que no tenía parte, el menesteroso, el pobre. Y en los días de hoy se hace esto, apreciado. Entonces podemos ver, el pueblo de Israel no daba el diezmo, la ofrenda en Israel eran las primicias de las cosechas, es decir, una sexta parte del trigo, del vino y del aceite, como se especifica el diezmo, el primero. O sea que aquí en el capítulo 18, versículo 4, aquí se mencionan los 4 tipos de diezmo y cómo eran verdaderamente. Estos 4 tipos de diezmo era que ya ellos no lo hacían. El diezmo del sobrante que quedaba después de ser entregado a las primicias, esta cantidad estaba destinada a los levitas para su sostenimiento.
La segunda clase de diezmo era entregado por los levitas a los sacerdotes. La tercera clase era otro tipo de diezmo pagado por la congregación para suplir las necesidades de los levitas y de las propias familias en el tabernáculo. Luego, para los pobres, como lo dice en Deuteronomio 14:28. Y había un cuarto diezmo que solo se entregaba cada 3 años para los pobres. Imagínense. Entonces, en los días de hoy, primero que el diezmo era cada año, una vez al año. Habían 4 tipos de diezmo. Y después de 3 años los levitas tenían que devolver para que coma el pobre, el huérfano, el que no tenía nada, absolutamente nada. En los días de hoy se ve esto, apreciado hermano. A lo mejor nos deja mucho en duda, ¿no? En Deuteronomio 14, de 28 al 29, al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, como lo dijimos anterior. Y lo guardarás en tu ciudad, y vendrás al levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, al huérfano y a la viuda, que hubiera en tu población, y comerás y serás saciado, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Así que el diezmo, si te piden hoy, tiene que haber alimentos para todos. Entonces, claro que estos varones de Dios sirven en un templo. Es bíblico que tenemos que ayudar, sustentarles sus gastos, porque hay agua, luz, teléfono, hay el templo. Estos varones de Dios que sirven, mucha alma ganan. Seguro es un servicio que es para el Señor, pero que no es bíblico de la manera como lo están pidiendo. Ahora un sobre que te piden, donde está el teléfono, dirección, cantidad y todo. En Mateo 23, más adelante lo vamos a ver, que no sepa tu izquierda lo que ha hecho tu derecha. Y como lo dice Mateo 6, del 1 al 4, ahí es que se toca trompeta, y los rabinos tocaban trompeta. En el Nuevo Testamento es necesario mencionar, es una certificación del pensamiento de los cristianos. Vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Por lo tanto, los cristianos, los creyentes, no necesitan observar el mandamiento que hoy vivimos bajo la gracia y no la forma de dar de los creyentes. Tienen una base completamente diferente ahora. No creemos que la iglesia esté bajo el sistema legal del diezmo. Ahora, entendamos que como estamos bajo la gracia de Cristo Jesús, todo le pertenece a Él. Recordemos que a Él le pertenece el oro, la plata. Del Señor es la fe, del Señor es que a mí me bendiga, a ti, varón. Y este conocimiento solo podemos tener los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y único y suficiente Salvador. Por tanto, también el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestro ser, por el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Somos sus pertenencias, su propiedad. Aceptamos voluntariamente que Él sea el Señor de nuestra alma, el Señor de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros sentimientos, de nuestros talentos y dones, de nuestras finanzas, absolutamente de todo. Creemos que ofrendar es el dar, sale de un corazón agradecido, entregado a Dios, porque reconoce lo que Dios está haciendo. Al menos yo, cuando quiero ser un dador, yo tengo que estar callado nada más y llegar. Pero de esa manera estoy cumpliendo allí. Pero a veces nos falta, también somos duros de corazón. A veces no llegamos al familiar. Más adelante vamos a ver cuando a Pedro, a Juan, a ninguno de estos apóstoles vas a encontrar diciendo, den el diezmo para la obra del templo en Macedonia. No, ellos lo pedían por gracia. Todo es ahora bajo la gracia. Recordemos que Pablo, Pedro y todos estos discípulos vieron el tabernáculo que fue construido, donde se sacrificaban todo tipo de animal y donde se llevaban todo tipo de ofrenda. Creemos que la ofrenda, es decir, el dar, sale de un corazón agradecido y entregado a Dios, porque reconoce lo que Dios está haciendo y ha hecho en la vida de cada uno. Apreciado, la palabra clave diezmar, el diezmo levítico, fiesta del diezmo, el diezmo de los pobres, esto es verdaderamente, y de Malaquías 3:8, el bienestar, la ley mosaica, el nuevo pacto, esto pertenece, como Mateo 23, Hebreos 7, del 1 al 6, es que era antes una obligación, era de tal manera
que no podía dejar de ser. Pero sin embargo, estos 11 tribus de Israel fallaron. No daban ni los holocaustos, ni los votos, ni las ofrendas elevadas de vuestras manos. Nada, absolutamente nada. Se enfriaron. Y como vimos allí, que nuestro Padre Celestial envió a este profeta Amós, al profeta Malaquías, inclusive con la ley del diezmo, no estaban, y ellos se sabían al pie de la letra, los 5 libros de Moisés que escribió. Las leyes del Antiguo Testamento, los alimentos, las prácticas de la circuncisión del Antiguo Testamento no se trasladan a la época del Nuevo Testamento, del que vivimos ahora bajo la gracia. La aplicación del diezmo era del nuevo pacto que rodea la práctica de Abel, Abraham y Jacob. Abel, ¿por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín? Abel sacrificó un animal en vez de traer otro tipo de ofrenda. La ofrenda de Abel fue hecha por la fe, pero la de Caín no, como lo dice Hebreos 11:4. Abraham construyó un altar para Dios en Génesis 3:18. El contexto muestra que Abraham lo hizo en respuesta a Dios por las promesas que Dios le dio en Génesis 13, del 14 al 17. Aunque el diezmo no se menciona en este pasaje, Jacob prometió dar a Dios el diezmo en Génesis 28:22. Parece que el voto de Jacob muestra su falta de confianza en la palabra de Jacob. Se detuvo para pasar la noche de camino a Harán, como lo dice Mateo 28:10. Mientras dormía, tuvo un sueño en el que Dios le prometió 6 cosas, como dice Génesis 28 del 13 al 15. Dar a Jacob la tierra en la que él se había acostado a descansar, que su descendencia sería grande en número, que su descendencia bendecerían a las familias de la tierra, que su descendencia bendecerían, que Dios estaría con Jacob, que Dios mantendría seguro a Jacob en su viaje, que Dios le iba a traer de vuelta a la tierra en la que él se había acostado a descansar. Para terminar, Dios asegura a Jacob que estas cosas van a suceder y que no lo abandonaría. Mire cuánto lo bendició nuestro Padre Celestial a Jacob. Y aún así Jacob hizo un voto. O sea, diezmó, pero hizo un voto. Jacob, sin embargo, responde con miedo, erigiendo el altar y llama al lugar Bet-El. El voto de Jacob es muy revelador, ya que es una promesa condicional. Si Dios le hace lo que él le pedía. Apreciados hermanos, ¿por qué ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo él rico, para que vosotros con su pobreza fuesteis enriquecidos? Dios dice en su palabra que él ama al dador alegre. Podemos ver o afirmar aquí que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo a todo dador alegre. Él nunca es deudor de nadie. Siempre Él nos devuelve más de lo que podemos entregarle a Él. Apreciado, con todo esto que estamos viendo a la luz de la Biblia, ya no podemos dejarnos sorprender. Que nos digan un diezmo. Si lo quieres hacer, también lo puedes. Nadie te prohíbe. Pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. El diezmar es un término casi desconocido en el Nuevo Testamento. Me refiero al nuevo pacto, al pacto que fue instituido con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo anterior a esto era parte del viejo pacto y estaba dirigido a los judíos. Los que vivimos bajo el nuevo pacto, bajo esta nueva administración de gracia, el texto en griego es charix, que significa gracia. Aquí te voy a traer del Nuevo Testamento este texto bíblico. Mateo 6, del 1 al 4, Jesús y la limosna. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera ya tendréis tu recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como lo hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienes tu recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
apreciado. El apóstol Mateo nos deja un principio importante para ti y para mí. Los fariseos querían entregar algo a los pobres. Acostumbraban a situarse en las esquinas de una calle concurrida en Jerusalén. ¿Y para qué? Ellos hacían sonar una famosa trompeta. Ellos querían concurrir a todo el pueblo para ver. Pero dice el texto bíblico, que no sepa tu izquierda lo que ha hecho la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo, apreciado o apreciada, damos algo, ya vamos a tocar trompeta, que sepa el familiar, que sepa el vecino, que sepa la vecina. No. Lo mismo sucede cuando llevamos, entre comillas, el alfolí moderno. ¿Qué es lo que llevamos? Un sobre. ¿Qué dice? Diezmo. Ese diezmo, ¿tú crees que es bíblico, apreciado o apreciada? No. A la luz de la Biblia estamos viendo quién eran que recibían los diezmos. El sacerdocio de los levíticos. Las 11 tribus de Israel labraban la tierra. Pero aquí, este legalismo Jesús y la limona, de los fariseos, porque los fariseos estaban en el tiempo de la ley. Ellos eran obligados a diezmar. Ellos eran obligados a llevar sus holocaustos, sus sacrificios, sus votos por los pecados que cometían y todo. Pero había un lugar sagrado que tenían que llevarlo. En ese lugar sagrado era que trabajaban los levíticos, día y noche. Ya vamos a ver más adelante. El Señor dijo que cuando los fariseos obraban de esta manera, ya tenían su recompensa. Ellos lo hacían para recibir los honores de los demás. No lo hacían de corazón. Sus limosnas no eran un asunto que verdaderamente ellos lo hacían para recibir los honores de los demás. El dar a otro es un tema entre Dios y uno. Porque si yo lo hago en secreto, seguro que el Señor me va a recompensar en público. No voy a hacer tocando trompeta. Lo correcto sería olvidarse de lo que ha dado, así su justicia ante Dios y no ante los hombres, por lo cual el Señor recompensará en público. Y que eso es lo que queremos todos, apreciados. Aquí yo te quiero compartir otro texto bíblico, Lucas 21, del 1 al 4, la ofrenda de la viuda. ¿La viuda qué dio? ¿Diezmó o ofrendó? Aquí lo vamos a ver, apreciado. Levantando los ojos, vio el Señor, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancos y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más de todos, pues todos aquellos echaron para la ofrenda de Dios de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Aquí podemos ver, apreciado, perdón, esta viuda pobre verdaderamente entregó sus 2 blancos, pero los ricos opresores de sus monedillas, eran lo poquitas, las más diminutas monedillas, entregaban. Pero esta viuda pobre no se quedó nada para su sostén. Vemos aquí una figura que nuestro Señor, observando a todos, no lo reprendió, pero sí se dio cuenta de la viuda, porque Él lo ve todo. Él ve todo cuando tú haces, cuando yo hago, cuando todo lo que hacemos, apreciado. Entonces, que el Señor nos ponga en nuestro corazón ser unos dadores alegres, un espíritu de dadivoso, y que nos ayude verdaderamente a llegar. Más adelante vamos a ver que primero hay que sostener el familiar, cumplir con todas nuestras obligaciones, y luego llevar al pobre, al menesteroso, y también llevar, porque es bíblico que estos varones de Dios que están sirviendo en los templos sirvan y que ayuden. Ellos están ganando almas para el Señor, y por lo cual, como se está ganando esta alma, entonces es bíblico que tenemos que ayudarlos, sustentarles sus gastos. Allá hay que pagar muchas cosas, y es bíblico eso llevar, pero primero tenemos que cubrir nuestras necesidades y ayudar al pobre que está en tu alrededor. Esto es bíblico, apreciada. Ya no nos vamos a dejar sorprender por un sobre donde te digan teléfono, dirección, cantidad. No, primero que no sepa a tu izquierda lo que ha hecho la derecha, porque esto es una comunión entre el Señor y uno. Entonces, aquí podemos ver que la viuda diezmó, y si la viuda diezmó, no, la viuda ofrendó. Esta es una parte que tenemos que analizar. En Mateo 23, 23, ya vamos a ver aquí los escribas y fariseos cómo diezmaban.
¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era de hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué quiere decir este texto bíblico? Recordemos que los fariseos estaban en la ley y nuestro Señor Jesucristo era necesario de hacer sin dejar lo aquello. O sea que tenían que cumplir, como ellos estaban en la ley, vivieron bajo la ley, ellos tenían que cumplir todo a cabalidad. Pero ellos habían descuidado las tres cosas más importantes, que era la justicia, la misericordia y la fe. Ellos querían diezmar al pie de la letra. ¿Cuántos de hoy en día supuestamente quieren diezmar? Y este diezmo no le importa cómo está el familiar, cómo está el tío, la tía, cómo está el vecino, la vecina, si comió o no comió, pero quieren cumplir para que en el templo está el nombre, el apellido, el teléfono y todo, y estén en los mejores sitios. En las primeras bancas están a lo mejor, y son llamados para todo lugar. ¿Por qué? Porque están llevando un sustento. Esto debe de ser así. Si bíblicamente ya el Señor dijo que si ellos estaban obrando de tal manera, ya tenían su recompensa. O sea, ser dador alegre es correcto. Puede seguirlo haciendo. Si lo tiene, muy bien. Si no, el ejemplo de la viuda, la ofrenda que dio. Y en Mateo 23, estos escribas que se cuidaban de diezmar, pero a ellos no les importaba nada. Ellos lo que querían era cumplir al pie de la letra. Lo mismo sucede en los tiempos de hoy, apreciado. Mucho. Y recuerde que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Cristo Jesús. Ahora, podemos ver aquí una pequeña reflexión. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Han descuidado los asuntos más importantes de la ley. Es que ellos vivieron bajo la ley. Y el Señor les explicó que como ellos vivieron bajo la ley, tenían que cumplir a cabalidad ellos. Dice, y lo repito para que se quede apreciado, pero han descuidado lo más importante de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era de hacer sin dejar hacerlo aquello. Entonces esto era los rabinos, los famosos rabinos. Primero que tocaban trompetas para que todo el pueblo salga y los vea qué es lo que daban. En el Nuevo Testamento no habla el diezmar, excepto aquí, la clave del Nuevo Testamento no habla del diezmo. Respecto a dar, no se trata la cantidad o porcentaje, sino lo podemos ver en 2 Corintios 8:9. Los diezmos se mencionan como una censura a los fariseos por no practicar la justicia, la misericordia y la fe, en tanto que se cuidan escrupulosamente al diezmar. Aún con los productos del huerto, los fariseos filtraban el agua mediante un trapo para no tragarse ningún tipo de insecto. Estos fariseos era que se cuidaban tanto hasta para tomar una agua, colaban el agua para que ningún tipo de insecto, un mosquito, nada les caiga allí. Pero de una forma figurativa se tragaban un camello. No tenemos que hacer como los fariseos. Que el Señor nos ayude, apreciado, para ser dadivoso, llevar con una ofrenda, pero que no la sepa nadie, que ya sea de gracia, y ayudar primeramente cómo está el familiar, cómo está el vecino, cómo está el que me tocó la puerta, si es que yo le puedo dar, no. Y algo que verdaderamente aquí cabe recalcar es que estamos a la luz de la Biblia, estamos viendo todos aquellos textos bíblicos apreciados. La clave del Nuevo Testamento respecto a dar no se trata la cantidad o porcentaje. Véase en 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo el rico, para que vosotros con su pobreza fuestéis enriquecidos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, como lo dice Juan 1:1, esto se refiere a la gloria, a la preexistencia de Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador, como la preexistencia de Juan 1:1. Por su causa se hizo pobre, para que ustedes por medio de su pobreza fuésemos ricos. Verdaderamente Cristo Jesús se entregó todo para que nosotros, Él era rico, se hizo pobre, para darnos la riqueza a nosotros, porque nos compró por un precio de sangre, apreciado hermano. Vino a morir en lugar nuestro.
por todos nuestros pecados. Él ya nos limpió con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Yo les voy a compartir en primera de Corintios 9, del 13 al 15. Aquí ya vamos a ver, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que desvanezca mi gloria. Aquí en el versículo 13, ¿a qué templo se hace referencia el apóstol Pablo? Al gran templo de los judíos que aún existía. Cuando el apóstol Pablo escribió su epístola a la iglesia de los Corintios, el templo judío se califica de sagrada y deducimos que se trata de lo sagrado para Dios. Por ende, en el atrio de aquel templo en Jerusalén, en el lugar santo y en el lugar santísimo, habían varios muebles sagrados: el altar del holocausto y los querubines encima de la arca. Y los sacerdotes levíticos trabajaban en aquellas cosas sagradas del templo en Jerusalén. Sacrificaban animales sobre el altar en los holocaustos. Cada 7 días ponían panes sin levadura sobre la mesa de la proposición. Mantenían las lámparas encendidas día y noche y quemaban incienso. Aquellos sacerdotes comían del templo, pues la ley del Sinaí les concedía el derecho, el privilegio. Recuerde que primero era holocausto, eran votos, sacrificios, y todo por pecado. Todo esto tenían que servir los levíticos, y los diezmos recibían. Entonces, ahí ya vemos que todos los judíos eran requeridos bajo la ley levítica pagar diezmos de su propiedad. Uno para los levitas, uno por el templo y el otro de los grandes banquetes, y uno para los pobres de la tierra. El alfolí moderno, ¿qué es, apreciado hermano? ¿Qué es? Pues las cosas cambian, o la cambian a su gusto los religiosos. Hoy el alfolí es la cuenta de la iglesia. Diezmaban todos los patriarcas, desde Abraham hasta Moisés. No hay ninguna evidencia bíblica de que la hicieran durante la era patriarcal. No había un sacerdote especial que necesitara sostenimiento, tal como el sacerdote levítico de la era mosaica. Se deduce que no hacía falta que se dieran de continuo los diezmos durante la era patriarcal. Recordemos que por qué cuando dice 2 de Corintios 8 del 1 al 4, era que estos varones verdaderamente tenían que servir. ¿Y de qué manera tenían que servir? Era porque estaban dedicados completamente al Señor. Ellos día y noche, imagínense estas velas, tenían que encenderlas, el incienso que estaban aportándolo era continuo. Entonces, ¿a dónde vamos a ver a Pablo pidiendo el diezmo? ¿A dónde vamos a ver a Juan? Ellos predicando por todos lados. ¿Ellos pedían? No. Inclusive más adelante vamos a ver cuando en Macedonia se estaban construyendo un templo y la gente por gracia iba a dejar, pero nunca lo vimos a Pablo pidiendo diezmo, a Juan, a Pedro, a ninguno de ellos. Es bíblico, hermano, a la luz de la Biblia. O sácame algún texto bíblico que diga eso. No lo vas a encontrar. En el Antiguo Testamento sí, porque estos levíticos sí servían al sacerdocio. Podemos ver aquí, apreciados, cuál era la terminología de la ley sobre el diezmo que recibió el pueblo de Israel cuando fue dado del Antiguo Testamento. En Deuteronomio 14:22 hay una explicación. ¿Con qué frecuencia tenían que diezmar? Cada año. Deuteronomio 14 lo dice. Una sola vez al año, no cada mes, sino una sola vez al año. ¿Coincide esto con la ley en la práctica de exigir el diezmo cada mes? Debe decirle que el diezmo, bíblicamente hablando, no tenía nada que ver con dinero. Para desde ya empezar, apreciado, el dinero no era absolutamente nada. Recordemos que era alimento, y para que coma ahí absolutamente todos estos varones, el levítico, el huérfano, la viuda, el menesteroso, el forastero, el que no tenía nada, ahí tenía que llevar. Déjeme decirle que el dinero, bíblicamente hablando, no tenía nada que ver. El Señor sabía que la raíz de todos los males era el dinero, y por esta razón no dejó que los levitas recibieran dinero, sino solo productos agrícolas como el diezmo. Aquí se menciona aclarar que cuando se está hablando del Nuevo Testamento,
se refiere al nuevo pacto, al pacto que fue instituido con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo anterior a esto era parte del viejo pacto y estaba dirigido a los judíos. Todo lo referente después es parte del nuevo pacto y está dirigido a los cristianos, a la gente que cree que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, como lo dice Romanos 10:9. El Antiguo Testamento, el viejo pacto, sin duda algunos tienen mucho que decir sobre el diezmo. Esta palabra se repite 36 veces en el Antiguo Testamento del diezmo. En el Nuevo, no tanto, más en Mateo 23:23, como lo vimos. Asimismo, hermano, os hacemos saber que la gracia de Dios ha sido, esto lo vamos a ver en 2 de Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermano, os hacemos saber, la gracia de Dios se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grandes pruebas de tribulación, pues doy testimonio de que con agrado han dado. Mire de la manera, o sea que en ningún momento aquí vemos a Pablo pidiendo diezmo. No, está pidiendo de la manera más por gracia, o sea, de un corazón agradecido. Ellos daban. Entonces, ¿vemos a Pablo pidiendo diezmo? No, a Pedro, a Juan, a ninguno de estos discípulos. Y ellos predicaban. Recordemos que Pablo hacía campaña y luego se servía al sacerdocio. Luego predicaba, iba por diferentes lugares llevando la palabra del Señor. Entonces, eso sí es bíblico. Ahora, a estos varones que están en los templos de hoy en día, hay gastos y tenemos que apoyarlos, pero ya no como un diezmo, ni con un sobre. Yo no lo veo bíblico, pero si tú lo quieres hacer, continúa, apreciado hermano. Este pasaje habla sobre los creyentes, la gente que hizo las iglesias de Macedonia. Los hermanos pedían el privilegio de participar para ayudar a los santos, pidiéndonos con mucho agrado y con mucho ruego que aceptásemos la gracia y la comunicación y la comunión del servicio para los santos. Lo que aquí le servía a los santos era lo que de la gracia. No se llama diezmo, sino gracia, el dar, el diezmo pertenece a la época de la ley, en la era de la gracia. Ya no se diezmo, sino que se da de gracia, por acuerdo propio, de un corazón agradecido. El diezmo obligatorio en el Antiguo Testamento, sin embargo, lo que aquí tenemos no es la obligación. Ahora todo es bajo la gracia, sino algo completamente diferente, contribuciones voluntarias de los santos. También lo vamos a ver, apreciado hermano, en el Romanos 15, del 25 al 26. Vamos a ver aquí cómo verdaderamente dice: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea, siempre acordándose del pobre. Cuando se diezma, apreciado, apreciada, vemos aquí que se le da al pobre. Desde ahí ya tenemos que darnos una idea. Habría comida, como antes se diezmaba, había comida para el huérfano, la viuda, el menesteroso, el levítico. Yo creo que no. Entonces, por lo cual, bíblicamente, a la luz de la Biblia, no estamos trayendo nada que sea de boca, apreciado. Estamos a la luz de la Biblia. Te quiero compartir otro texto bíblico. Gálatas 2, 9 y 10 dice: y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Santiago, Pedro y Juan le dijeron a Pablo: una cosa, acuérdate del pobre. Y Pablo procuró dicha petición. La gente hoy en día da su diezmo a la iglesia, pero ¿se acuerda del pobre? Yo creo que no. Ahí podemos tener otro discernimiento. O sea, tenemos que ver, apreciado. Tampoco te estoy negando que lo hagas. No, esto es voluntario. Usted sabe que ya estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es en que vosotros produce el sí, el querer como el hacer, por la buena voluntad. Dios trabaja en nosotros la voluntad que deseamos, que queramos hacer conforme a su voluntad. Ahora, puedo yo hacerte una pequeña pregunta.
En el momento que se sepa otro lo que estamos haciendo, ¿usted cree que eso sea bíblico? No, tenemos que hacerlo callado y solamente el Señor lo sabrá. Y uno. Y esa recompensa sí va a ser verdaderamente agradecida, porque el Señor ve de lejos todo, absolutamente todo. En 2 de Corintios 8, del 10 al 15, aquí vamos a ver lo que Pablo nos deja una recomendación. Y esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comencéis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que no como estuvieres pronto a querer, así también lo estéis para hacerlo. Entonces, aquí vemos que hay unos mensajes tremendamente muy buenos, que a veces nosotros decimos, queremos hacer, pero no lo hacemos. O intentamos ayudar a él o a cual. A veces está un enfermo, aunque sea un familiar, no vamos. Pero a veces estamos fríos y dice, oh, salió, pero no me di cuenta en el momento que salió. ¿Usted cree que fue o hemos ido? No. Entonces, nuestro Padre aquí nos demanda que vayamos, cumplamos, que hagamos la voluntad, lo que Él le agrada, y que vayamos. Ahí podemos llevar una buena ofrenda. Eso es bíblico. Pero primero tenemos que cubrir el familiar. ¿A cuántos tenemos a nuestra espalda? Aquí nomás, a nuestros vecinos o al que nos viene a tocar la puerta. Tenemos que ver cómo está él o ella, si comió o no comió. Como dice Pablo, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. A veces nosotros queremos hacer una ofrenda y nos duele, pero no sabemos en el momento cuando el Señor nos ha devuelto el doble o el triple, y es una bendición. Entonces aquí Pablo nos deja en 2 de Corintios 8 del 10 al 15. Y lo repito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. O sea que aquí es la fe nada más que llega. Y nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús, le ama al dador alegre. Hay tantas verdades en este pasaje que debería ser mucho más predicado que varios sobre el diezmo del Antiguo Testamento. Ya no estamos bajo la ley, pues estamos bajo la gracia, apreciado. Pablo habló a los corintios sobre el dar. Les dice que deberían de dar según lo que tienen. Ahora, el diezmo fue válido en el Nuevo Testamento, que no lo es por completo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el que viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Así que, hermano, si un familiar está necesitado y lo vemos que está padeciendo mucha necesidad, pero queremos ir a cumplir con el diezmo, ¿usted cree que sea eso bíblico, apreciado, apreciada? No, pues, yo tengo que ver cómo está mi familia, cómo está el pariente, cómo está, si comió o no comió. Pero yo, para que me pongan en las primeras bancas de donde me congrego, para que, como el diezmo, mi nombre, mi apellido, mi número de cédula, cuenta y todo, me vean que soy un buen diezmador, ¿usted cree que se está haciendo bien cuando la administración de la iglesia lo cogerá? Solamente ellos lo saben. Es bíblico que hay que ayudar a estos varones de Dios, pero tenemos que ver bien, tener el discernimiento, si es que están haciendo a la voluntad, si está comiendo el huérfano, la viuda, el menesteroso, si el pobre, ahí se está viendo, apreciado. Pero si no lo están, entonces tenemos que ser tener un poquito de discernimiento. Hijito mío, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La palabra de Dios dice que no debemos de dar de mala gana o por necesidad, porque alguien te dijo que diera, sino que deberías de dar de corazón y ser generoso. Dios ama al dador alegre. A Dios le agrada la ofrenda dada a Él. Que nosotros vayamos a diezmar, ya no estamos bajo la ley, pero si vamos a hacerlo de gracia, un corazón alegre, eso sí es bíblico, apreciado, apreciada.
Aquí lo podemos ver en 1 Timoteo 6:10. También dijo que la autenticidad de nuestro amor se prueba en cuanto amemos a los demás. Ahí se ve el corazón agradecido. Ya el Señor nos ha bendecido, nosotros tenemos que devolver esas bendiciones. Tienes dos hermanos, uno tiene buena necesidad o buen sustento. Tienes cama disponible, tienes cama, dama, chocolate, tienes todo. Pero ves a tu hermano que tiene bastante necesidad y solamente por querer cumplir en el templo donde te congregas con el diezmo y no llegas donde él. ¿Tú crees que esté el amor del Señor allí? No, pues, apreciado hermano. Si viéndolo bíblicamente, aquí el apóstol Pablo nos deja todos estos mensajes. ¿Cómo puede morar el amor del Señor en uno si quiere cumplir en un lado, pero no está viendo lo primero la necesidad de los nuestros? Esto es bíblico, apreciado. Por lo cual, esto tenemos que hacerlo de agrado, de corazón. No tenemos que hacerlo de una manera por querer agradar a uno y desamparar al otro. Recordemos que al Señor ama al dador alegre, pero tenemos que hacerlo de una manera con un corazón agradecido. En 1 Timoteo 5, del 7 al 8, manda también a estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y esto es como un incrédulo. Léelo el texto bíblico, apreciado hermano, léelo. También te voy a compartir en 2 de Corintios 8, 13 y 14, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. No, nuestro Padre Celestial quiere que proveas lo tuyo y también a los que más pueda. Y que lo que se pueda llegar al templo también, porque hay que cubrir las necesidades de estos varones de Dios. Para que también la abundancia de ellos supla las necesidades vuestras, para que haya igualdad. La intención de Pablo no era ayudar al pobre de Jerusalén, dejando pobre a los corintios. No quería en ningún momento cargar a uno para aliviar al otro. Iba a ayudar de acuerdo a su abundancia. O sea que cuando hay una buena abundancia, sí tenemos que llegar. Y el Señor nos va a pedir cuenta por todo lo que a veces tenemos y no devolvemos. Ni queremos cumplir ni proveer al que más lo necesita. Y a veces estamos muy equivocados ahí. Pero si ya lo hemos estado equivocados, es tiempo que el Señor nos ponga ese corazón y verdaderamente nos haga ser unos dadores alegres para hacer tesoros para el cielo y no para la tierra. Porque, apreciado, apreciada, aquí podemos vivir una cantidad de años y cuando estemos delante del Señor, ¿qué hicimos aquí en la tierra? Si hicimos todo lo malo, entonces ¿qué recompensa vamos a tener? Vamos a ser avergonzados y eso no puede ser. Te quiero compartir en 2 de Corintios 8, el 16 y el 21, la transparencia en la administración de regalos. El apóstol Pablo no solo recolectaba contribuciones para los santos pobres, sino que también cuidaba de que nadie le culpara a él o a su equipo en cuanto a esta ofrenda abundante que administraba, porque los culparía de que usaran las ofrendas inapropiadamente, de que la usaran para sí mismos. Esto no debe ser así. Podemos leer 2 de Corintios 9:15, cuando la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Aquí abundaba las ofrendas totalmente de un corazón agradecido. Así debemos de ser nosotros. 2 de Corintios 9, 6 y 7, la ley de sembrar y cosechar y de nuevo cómo dar, aquí la vamos a ver. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si hemos escuchado algo, y esto muchas veces de 2 de Corintios 9, el versículo 6, el que siembra escasamente también segará escasamente,
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Pero el que tiene bienes de este mundo y de alguna manera yo puedo tener mucho, pero yo veo a mi familiar que tiene esa necesidad y no lo cubro, ¿cómo puede estar el amor de Dios en